Muy bien. Entonces, en el video que se les asignó para esta clase, junto con las preguntas de repaso, mm, para esta lección, perdón, en este video vemos que un ejemplo, una historia que al parecer sucedió realmente en una congregación, un pastor nuevo que es presentado. Todo iba bien, digamos, hasta el momento en que mencionó que su hija, eh, a través del baile folclórico, formó un grupo y de esa manera mm, alentaba a cierto grupo en su congregación anterior y fue una manera de, no de ministerio como tal, pero de alguna manera les ayudó para, entre otras cosas, alejar a este grupo de otras cosas y usando esa cualidad, digamos, su hija apoyaba de cierta manera en el ministerio. Después, entonces, el presidente en la congregación le dice que pues, en esta congregación no está permitido eso, son cosas del diablo y que de ninguna manera iban a permitir en esa congregación una situación de esa manera. Básicamente, ¿verdad? En resumen, es lo que vimos en este video para esta lección. Entonces, podemos ir rápidamente con la primera pregunta de repaso. ¿Cuál fue el propósito de la historia en el video? Para darnos a pensar que los legalistas dentro de una iglesia tienen dominio de ciertas situaciones, porque al pastor le hicieron confrontarlo, la congregación y su líder de la iglesia lo confrontaron por este tema, porque la hija del pastor tenía este, este talento, ¿no es cierto?, de danzar. Y lo que el legalista le decía al pastor era que ningún tipo de baile estaba permitido dentro de la congregación, lo cual, lo cual está mal, porque no creo que un baile folclórico, la palabra tampoco lo indica de ninguna manera, no debemos danzar. De hecho, si leemos los salmos, cuando David danzaba al Señor, no, no perjudica en nada. ¿Ya? No ejemplifica que acá el legalismo pone cosas dentro de la escritura o dentro de la iglesia, cosas que no son. Eh, Desde un principio de este curso ha quedado demostrado una vez más, el legalismo se antepone ante las personas y como que se toman poder, o sea, toman un estatus mayor que la del siervo, que el pastor, lo cual está mal. Eso. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Sí, podemos ver ahí también en el video, temían que esa mala influencia contaminara su congregación. Gracias, Alejandro Gordillo, levantó la mano. Sí, señor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí. Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. pues, o sea, yo considero que en el video lo que mostraba principalmente era cómo mediante el legalismo se imponen cargas que no están como tal en la palabra del Señor y son cargas que hacen que le quitan la gloria al Señor como diciendo, si usted hace esto va a conseguir la salvación e igualmente pues
por medio del legalismo se pasa como a un estilo similar al de los fariseos, los cuales imponían cargas que ni siquiera ellos eran capaces de llegar a manejar y mostraban como una especie de orgullo falso, diciendo es que nosotros sí cumplimos y ustedes no cumplen. Es igual a lo que pasa con el legalismo en muchas iglesias actuales. Muy bien, sí. Muchas gracias, Alejandro, también. Pastor. Sí, adelante, Hernán. Sí, pastor, yo creo que aquí podemos ver también muchas veces es la ignorancia de muchas personas en las iglesias, ¿cierto? De que prohíben, quitan cosas y ponen cosas que no están dentro de la Biblia. Entonces eso hace que las personas también eh, sientan tristeza dentro de la iglesia porque les cohíben muchas cosas, muchas veces de cosas que realmente ellos sí pueden haber leído la palabra y nunca han visto eso en la palabra de Dios. Entonces eso hace que las personas también se puede decir que se aburran dentro de una congregación y busquen salir de ahí. Sí, muy bien, muchas gracias. Otra cosa que mencionó aquí que vamos a ir desarrollando también con la lección, a veces en estos grupos ponen, eh, añaden leyes de una manera sincera con el verdadero propósito de que alguien se aleje de algo malo, pero sigue siendo un peligro poner algo que la Biblia no dice. Muchas gracias por la participación aquí. Y sí, bueno, en resumen, el propósito del video es mostrar un ejemplo de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. En este caso, hablando específicamente del baile folclórico, estaban prohibiendo toda clase de baile. Y como bien dijeron, pues la Biblia no menciona esto. Entonces, en esencia, otra vez el propósito de la historia aquí es mostrarnos un ejemplo de un grupo que está poniendo una regla donde no lo hay, donde la Biblia no lo menciona. Bien, pasamos a la siguiente, si no hay más, creo que no. La siguiente, entonces, nuestra siguiente pregunta. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Sí, pastor. Adelante. Según lo que dice el video, ¿cierto? Nuestra conciencia testifica que somos responsables ante Dios de cada uno de nuestros actos, ¿cierto? Nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, y también es un buen testimonio para las personas que quieren llegar a Dios. Por eso es que nuestra conciencia nos dice, ah, está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo lo otro, y también nos hace caer en cuenta de qué estamos haciendo mal. Muy bien, muchas gracias. Muy buen resumen para la respuesta. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar? Pastor, por eso es que también muchas personas le dicen a uno que la conciencia lo acusa, ¿cierto? Cuando se queda uno, le hacen algunas preguntas
uno se queda como pensativo antes de contestarla, no contesta de inmediato. Entonces le dicen a uno, lo acusa a la conciencia. Puede ser también dependiendo del tema. De la circunstancia que estemos. Sí, de qué índole es la pregunta, sí, diferentes situaciones, aunque una cosa podría ser meditar la respuesta, ¿verdad? Y Sí. otra cosa pensar o sentir que tu respuesta puede dañar tu reputación, tu imagen, en fin. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos aquí qué papel juega nuestra conciencia cuando tomamos una decisión. Hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que se pueden usar en exceso o de manera pecaminosa. Y hemos hablado de diversos ejemplos a lo largo de este curso, ¿verdad? Como el emborracharse. Ahorita estamos tocando el tema de bailes seductivos o incluso pornográficos. Un baile que puede provocar pensamientos no puros, pensamientos de codicia hacia quien lo realiza y quien lo está observando. Los juegos que llevan a apuestas irresponsables. En todos estos casos, nuestra conciencia cristiana puede servir como una guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Entonces, básicamente podemos decir aquí, cuando conocemos la misericordia y la gracia de Dios, a su vez tenemos la ley que nos acusa, la ley que nos refleja el pecado, la ley que nos guía. Y aunque no se conozca de manera profunda la palabra de Dios, esta conciencia de cierta manera nos dirige, ¿verdad? Nos puede decir, esto puede perjudicar mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Y también esto nos ayuda a discernir las cosas que Dios no quiere que hagamos, las cosas escritas. Y sobre todo distinguir esto, el uso contra el abuso. ¿Qué quiere participar? Sí, señor. Referente pues, al tema que habla, dice que nuestras conciencias cristianas pueden servir como una guía para distinguir entre el lugar, entre el abuso de algo que Dios no ha prohibido. O sea, aquí no se da referencia también al Espíritu Santo de Dios, porque de una manera u otra, pues en la vida cristiana, de pronto pues conocemos algunas cosas por la palabra, ¿no? Pero también creo, pues mi forma de ver y pensar es que el Espíritu Santo también nos redarguye a nosotros en nuestro ser interior de las cosas de pronto que vayamos a hacer, o que Él nos dice, por acá no está bien las cosas. Entonces pensaría que el Espíritu Santo de Dios fue algo importante en cuanto a lo que vamos a hacer, nos redarguye, porque la palabra dice que nos redarguye, nos constriñe en nuestro espíritu cuando vamos a hacer algo que está indebido. Entonces no sé, porque pues aquí cae referencia al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro guía, ¿no? Sí, muchas gracias. Se puede decir también de esa manera, ¿verdad? El Espíritu Santo. Dios es el que gobierna nuestras conciencias. Al conocer la palabra de Dios otra vez,
Él es el que nos mantiene ecuánimes para tomar este tipo de decisiones cuando algo sabemos que puede dañar, y sobre todo otra vez para distinguir el uso y el abuso de algo. Entonces, sí, el Espíritu Santo como tal es el que gobierna, el que conduce, dirige la vida del cristiano a través de la palabra de Dios. Cuando olvidamos, no sé, algún mandamiento específico, alguna recomendación en la palabra, el Espíritu Santo nos guía nuevamente hacia ella. Entonces, sí, de acuerdo también en este punto. Muchas gracias. Entonces, si no hay más ahorita en esta sección, podemos pasar entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? Sí, pastor. Adelante, hermano. Pastor, pues hay una condenación eterna, porque la misma palabra nos dice que no podemos quitar ni poner a la palabra de Dios nada de lo que ya está escrito, porque es una ley divina y fue escrita hace muchos años y no la podemos ni aumentar ni quitar. Muy bien, muchas gracias. Como vimos en el ejemplo del video, ¿verdad? Muy posiblemente esta congregación, por esa enseñanza, este líder, por poner reglas donde la Biblia no lo puso, como dice Apocalipsis, ¿verdad? Ni una tilde, ni una jota debe ser quitado o añadido de lo que Dios ha escrito. Y ahí el gran peligro al que conduce esto. Muchas gracias, Hernán Roque. Quería participar. Sí, sí, lo que comentaba el pastor del video es un claro ejemplo de cómo a veces el legalismo, el fanatismo, ¿cómo se llama? Legalismo y el fanatismo, pues lleva a hacer cosas así, a estar en el abuso de pronto de cosas bíblicas que no están establecidas, sino que son más bien como normas humanas, en el cual de pronto pues no deja que de pronto una buena enseñanza, como lo que sucedió en el video, ¿no? El pastor venía con una expectativa diferente, porque pues hablaba de la danza artística y ellos pues lo miraban como algo muy pecaminoso, donde no se podía hacer. Entonces se entraba en algo pues que no está establecido y que Dios pues ha dado ese don de la danza artística para poder expresarse y poder uno llevarlo en práctica a un ministerio, a una iglesia, ¿no? Entonces sí, a veces el uso y el abuso a veces corrompen, bueno, las buenas enseñanzas cristianas y se lleva al legalismo. Sí, muy bien, muchas gracias. Excelente resumen también. Ahí otra vez en ese video la intención es mostrar esto, ¿verdad? Y sobre todo también el hecho de menospreciar un talento o un don, hacer sentir mal a alguien que posiblemente no quiera volver a participar de ninguna manera dentro de su congregación. A pesar de que esta actividad pueda ser de cierta manera productiva. Entonces, otra vez, ¿qué pasa cuando se falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo?
Cuando alguien no ha estudiado correctamente la palabra de Dios, cuando un pastor, un líder no son correctamente preparados en la enseñanza y para enseñar, el peligro es que hacen reglas, declaraciones generales que contradicen a la palabra y la voluntad de Dios. Podemos ver algunos ejemplos otra vez, como dicen que el tomar una sola gota de alcohol es pecado. Cualquier tipo de baile está mal. Usar cualquier forma de tabaco en cualquier momento es malo. Entonces, otra vez aquí estamos viendo un ejemplo de un grupo de líderes que están poniendo reglas donde realmente no las hay. Es cierto que Dios advierte contra la ebriedad, la borrachería, pero no prohíbe el uso del alcohol. Es cierto que la Biblia advierte contra el uso malsano del cuerpo, perder el uso natural, pero no prohíbe cualquier clase de baile. En el caso del tabaco, el cigarrillo, como hemos visto anteriormente, ni siquiera es mencionado en la palabra de Dios, aunque de esto se podría generar muchos comentarios también. Roque, adelante. Sí, pastor, pues un vivo ejemplo fue el texto que nos dejó de Romanos, donde habla pues, en el caso, digamos, de hablando del abuso de las cosas, ¿no? De hablando pues, del licor, ahí hablaba de la comida, ¿no? Entonces, hay muchas partes con muchas iglesias que prohíben de pronto, no sé si por allá con mis compañeros o en México se habla bueno, de la morcilla, de la rellena, ¿no? Entonces, en muchas partes o muchas iglesias, o hay iglesias que prohíben comer la rellena, que porque es pecado. Tiene sangre. Que porque tiene sangre, que porque esto. Entonces, a veces, entonces, que de pronto el tomar tinto, que porque el tinto lleva sangre. Entonces, el texto que leímos en Romanos hablaba referente a de que si en el caso, en ocasión de un hermano, de que es débil en la fe y de pronto usted lo va a hacer delante de él sabiendo que él es débil en la fe, pues que no lo hagamos, porque de igual manera Dios no juzga en qué comamos o qué bebamos, sino cómo lo hacemos y lo hacemos para él. Entonces no es lo que entra ni lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre, como dice la palabra de Dios. Sí, precisamente por eso dentro de esta lección se asignó esta lectura de Romanos 14, donde Pablo expone de manera coherente, de manera eficaz todos estos puntos, ¿verdad? Hablando de el hermano fuerte y el hermano débil. En cuanto a lo de la morcilla y la sangre, tenemos ahí también el ejemplo en Hechos. El problema también en los grupos legalistas es el hecho de tomar pasajes cortos de la Biblia y aplicarlos a ciertas situaciones sin mirar el contexto anterior. Lo toman fuera de contexto. Sí, sí, cuando se toman pasajes cortos por aplicarlos a una situación, ahí también está el riesgo de confundir, de engañar. Y otra vez, muchas veces se toman estos versículos, pasajes cortos, sin mirar el contexto tanto anterior como posterior. Perdón, pastor.
Sí, Perdón, pastor. adelante. Esto, por ejemplo, podemos ver en el presidente o el que mandaba ahí en esa iglesia del video. Podemos ver que él juzgó al otro pastor sin saber cuál era el motivo por el cual su hija estaba haciendo estos bailes. Podría ser que los bailes lo estaba haciendo para alguna fundación, para sacar personas de la drogadicción, del alcoholismo. Lo que él debía haber hecho era pues haber pasado eso y haber preguntado primero por qué estaba haciendo la niña eso, antes de juzgarlo. Sí, sí, gracias. Según recuerdo en el video fue explicado eso también, que era una manera en que apoyaba el ministerio de su padre en su congregación anterior para, con, con otro grupo de su edad, jóvenes de la iglesia. Tal vez distraerlos de otras actividades. Aún tomando en cuenta en eso, aún explicándolo, el pastor nuevo le pareció mala cosa a este líder y tomó la Este líder decisión. legalista. Sí, tomó esa decisión de que dentro de su congregación eso jamás iba a pasar porque para ellos todo tipo de baile era cosa del diablo. Precisamente otra vez es el punto de la lección, ¿verdad? Poner reglas no escritas, añadir reglas no bíblicas. Más adelante vamos a tocar precisamente un poco más el tema de los alimentos. Como vimos en la lección anterior, si recuerdan, la ley moral sigue vigente para todas las generaciones en todos los tiempos, pero la ley ceremonial y ese conjunto de leyes que vimos en la lección pasada quedaron vigentes hasta la llegada del Mesías. Y ciertamente hay ejemplos en el Nuevo Testamento donde se pide no comer ciertas cosas, pero como recomendación para no hacer caer a los hermanos más débiles. No es que se esté prohibiendo completamente ciertos alimentos, sino que no sean consumidos más bien en frente de hermanos que aún no están tan preparados, como así decirlo, y ese acto puede confundirles e incluso hacerles caer. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente, la siguiente pregunta de las preguntas de repaso. ¿Qué pasa cuando se agregan reglas donde la Biblia no lo hace? Y el video nos hablaba de 4 cosas, 4 puntos referente a esta pregunta. Nos habla de que aleja a las personas de la voluntad de Dios, Muy bien. poniéndoles cargas que no deben llevar. O sea, poniendo reglas que no están dentro de la palabra de Dios. Entonces eso hace que muchas veces las personas se retraigan de ir a un templo o una iglesia porque tienen muchas cosas allá. Por ejemplo, como pasa con las iglesias que las mujeres no deben ponerse en un jean, que no deben ponerse en un arete, que no deben ponerse untar labial. Cosas que realmente no están dentro de la palabra de Dios. Entonces eso hace que las personas digan, no, es que las iglesias exigen mucho, ponen mucha vaina. Entonces son cargas que hacen que las personas piensen antes de ir a alguna congregación o alguna iglesia. Muy bien. Buen punto también ahí que Jesús advierte también sobre eso, ¿no? Cuídense de que los de afuera por su conducta no juzguen a Dios. Mucha gente, hemos visto, se detiene precisamente por eso. Prejuzgan a una congregación pensando que sus reglas pueden ser inalcanzables para ellos y prefieren quedarse afuera, por decirlo de alguna manera.
y por la conducta de los de adentro en esa congregación, pues se está perdiendo la oportunidad de llevar un alma más a Dios. Gracias, Alejandro Gordillo. Sí, señor. Pues también ahí se hablaba de que por la conducta legalista hacía que las personas sintieran que no eran capaces de cumplir con, con lo que se solicitaba y los hacía sentir que no eran capaces de lograr lo que se requería, haciéndolos sentir que nunca iban a lograr conseguir la gracia de Dios. Muy bien, muchas gracias, sí. Hablando otra vez de los peligros, ¿no? De esta conducta legalista, el hecho de crear ese pensamiento, ese sentimiento en la gente de que para mí Dios es inalcanzable porque pues yo soy de cierta manera y no voy a cumplir las expectativas en este grupo. Muchas gracias. Entonces, sí, hablando de estos 4 puntos, 4 cosas, ¿verdad? Como bien dijeron, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Cuando se agregan reglas donde la Biblia no lo hace. Otra cosa que vimos en el video es que pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas sin necesidad de eso. Ni siquiera se les da la oportunidad, digamos, de mirar, de entrar. Otro punto que se tocó en el video es que socava la autoridad y el significado de la palabra de Dios y hace que las personas crean que pueden salvarse por sí mismas, autojustificarse, crear esa clase de, ese tipo de, esas dos conductas, perdón, ¿verdad? O sí puedo o no puedo. O yo soy suficientemente digno para Dios por lo que yo hago, o simplemente no lo soy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentarios, dudas? ¿Algo que añadir? Muy bien, hasta aquí estamos estudiando este curso de legalismo donde vemos las dos principales manifestaciones de esta conducta de legalismo, de poner reglas donde Dios no las ha puesto. Y las dos principales cosas que hemos aprendido hasta ahora en este curso es el legalismo motiva a las personas a llevar una vida santa a través de la ley, las reglas, en vez del evangelio. Y el otro punto que hemos desarrollado expresamente en esta lección es exigir lo que la Biblia no exige. En resumen, digamos, es lo que hemos aprendido hasta aquí en este curso y hasta esta lección. Otra de las cosas que hemos visto claramente a lo largo de estas lecciones es que el abuso de algo no prohíbe su uso. Recordemos que el no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Nuestra conciencia cristiana puede servir como guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo.
Otra de las cosas que hemos visto aquí son las consecuencias de hacer reglas donde la Biblia no lo hace. Como vimos en los puntos anteriores, aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios. Las cargas innecesarias y la frustración. Quita, socava la autoridad de la palabra de Dios, su comprensión, su significado. Y esto lleva a las personas a autojustificarse, buscar también remedios que no son los remedios o la voluntad de Dios. Entonces, otra vez, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, algo que añadir más? ¿Alguna otra aportación? Vamos bien hasta aquí. Aquí alguna aportación en el chat. Gracias, Roque, todo está claro. Gracias. Bueno, entonces vamos con la siguiente parte, la parte de la aplicación para profundizar más en esta lección. La primera pregunta que tenemos de la lección entonces, ¿por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? Alejandro Gordillo, adelante. Lo hacen como para sentir que por cosas que ellos hacen logran la salvación. Muy bien, excelente, sí, si hay algo de la palabra de Dios que yo no pueda cumplir, entonces puedo poner una regla que sí esté a mi alcance. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Pastor, Adelante. las personas hacen las reglas de acuerdo a sus necesidades y a su situación. Muy bien, muchas gracias. Sí, también puede ser por conveniencia. También hacen las reglas o siguen las reglas muchas veces porque así les enseñaron. Recordemos que muchas iglesias tienen estas reglas de hace tiempo, entonces dentro de la cultura de esa iglesia, esas reglas son como fundamentales, son dadas por él, entonces las que llegan aprenden esa regla y las siguen esparciendo. Muy bien, sí, también muchas gracias. Hay gente que solo ha pertenecido a un solo grupo, una sola iglesia toda su vida y son las mismas reglas que ha escuchado siempre y lo dan por sentado, ¿verdad? Que así debe de ser. Muchas gracias, sí. Y también, como mencionó anteriormente nuestro hermano, la conveniencia también lamentablemente puede estar presente al hacer reglas donde la Biblia no las pone. Pastor. Adelante, Hernán, sí. Sí, pastor, muchas veces la mayoría de las iglesias ponen esta regla es por conveniencia y muchas veces también algunas congregaciones es por sentirse con más autoridad, entonces hace que esas reglas se cumplan. Y también pues la iglesia por falta de conocimiento hace lo que su pastor dice. Y muchas veces lo que dicen los hermanos es por conveniencia para ellos mismos. Sí, muy bien, muchas gracias. Otra vez hablando de la conveniencia y en este caso de la ignorancia, la falta de preparación. Entonces sí, vemos estos puntos aquí también. A veces puede ser por ignorancia, falta de preparación en la palabra, otra vez. Gente que lo ha aprendido así y lo transmiten de persona en persona, generación en generación. También puede ser un deseo sincero
de parte de estos grupos por evitar las tentaciones. Aunque vamos a ver más adelante que aunque sea un deseo sincero esto, poner reglas donde la Biblia no las ha dicho, no las ha puesto, es un peligro. Hablando de este punto, del deseo sincero de evitar una tentación, pues esto puede acarrear mucho dolor y sufrimiento en personas, en familias, en la sociedad, incluso en personas que no son alcohólicos, que a veces se exceden. Había un poco de ruido, entonces otra vez tocando este punto del deseo sincero de evitar tentaciones. Hablando del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Que es un problema en todos los lugares. Ha provocado incluso la destrucción de hogares, la separación de familias. En tal ambiente, en tal situación, la tentación de etiquetar al consumo del alcohol como pecado es grande. Entonces, esto puede ser sí, un deseo sincero de evitar una tentación, pero señalar, acusar a alguien por tal vez provocar una situación por el exceso, el abuso, otra vez puede conducir a esa persona a perderse completamente. Otro punto es el control y el poder, como bien mencionaron hace un momento, la conveniencia. Lamentablemente hay líderes de iglesias que tienen el deseo no sano de controlar las vidas de sus feligreses. En la lección pasada hablábamos del diezmo, por ejemplo, ¿verdad? Una regla que ya no está vigente como tal, que sí es una buena práctica. Hay grupos donde a personas les han hecho firmar documentos y más tarde pierden incluso las pocas posesiones que tienen, todo el esfuerzo de toda una vida, los ahorros que con mucho trabajo han logrado, y por la manipulación de estos líderes, la falta de preparación también de los feligreses y la ignorancia. Lamentablemente han llegado a suceder estos casos. Entonces aquí vemos 3 razones, ¿verdad? Por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace. Lamentablemente puede conducir a situaciones tristes y desagradables. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto en la lección. La segunda cuestión de la lección para hoy. Por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas a la palabra de Dios donde la Biblia no lo hace? Pastor. Adelante, Hernán, sí. Como estuvimos viendo ahorita en las otras preguntas, ¿cierto? Porque le ponemos carga a las personas que de pronto van a pensar, no, yo no soy capaz de seguir ese reglamento que tienen en esa iglesia. Pero entonces las personas están pensando en el reglamento en la iglesia y no lo que Dios quiere para cada uno de ellos o para cada uno de nosotros. Ahí el problema donde se ven las cargas, ¿cierto? Que dicen, no, yo no soy capaz de llevar esa carga, no voy por allá, no me acerco por allá, a esas iglesias. Y ese es el testimonio que dan algunas iglesias para que las personas le teman a todas las congregaciones. Que le teman tanto, dicen, a los evangélicos, ¿no? Okay. Porque le crean cargas a ellos.
Sí, muy bien, muchas gracias. Recordando otra vez cuando Jesús corrige a los fariseos en cuanto a este punto sobre las cargas. Otra vez, puede ser una cuestión, sí, puede haber sinceridad en esa ley, ¿verdad? Pero hemos visto hasta ahora que hay un peligro de poner reglas donde no las hay. ¿Alguien más? Lo otro que le quitamos la gloria, le quitan la gloria a Dios cuando empiezan a colocar cosas que no son de la santa palabra. O sea, si tomamos algún versículo, lo distorsionamos, le quitamos la gloria a Dios. Sí, muy bien, muchas gracias. Precisamente la tentación de Satanás, ¿verdad? Llegar a ser como dioses y pensar que podemos hacer nuestras propias reglas para salvarnos. Eso obviamente quita la autoridad y la gloria a Dios. Muchas gracias. Sí, ok, pensé que alguien más había levantado la mano aquí. Roque, aquí alguien, perdón, Roque nos comparte aquí en el chat, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para Cristo. Muchas gracias. Recordando también este punto, ¿verdad? Que es muy bueno. Siempre tener en mente lo que Cristo hizo por nosotros y no seguir con esta intención de que yo puedo hacerlo todo. No necesito el sacrificio de Jesús. Entonces, nuevamente organizando los puntos, el resultado de poner reglas donde la Biblia no lo hace. El peligro más grande es que lleva a la autojusticia y el orgullo, como bien mencionaban hace un momento, ¿verdad? Hay el ejemplo de un hombre que pertenecía a una iglesia legalista que creía que iría al cielo cuando muriera. Cuando le preguntaron por qué, él contestó: porque desde que me uní a esta iglesia he dejado de fumar, jugar naipes y bailar. De esa manera sería injusto concluir que negaba a Cristo como su Salvador, porque le predicaban a Cristo, sí, pero sin embargo también es obvio que estaba más enfocado en lo que él hacía, más que en lo que Dios hizo por él a través de Cristo, a través de la palabra. Tal actitud hemos visto que está muy cerca de perder la gracia de Dios. Otro punto que vemos aquí es que agobia las conciencias. Las personas se sienten culpables ante Dios por hacer cosas que ni siquiera están mal. En el caso del baile, ¿verdad? Todo tipo de baile está mal. Hace un momento mencionaban la vestimenta, el maquillaje. Hay grupos que llegan a hacer sentir muy mal a personas por ir vestidos de cierta manera, que ni siquiera es una manera, digamos, sensual, una manera provocativa. Pero por el tipo de ropa, en fin, les hacen sentir culpables. De esta manera agobian sus conciencias. Otro punto que vemos aquí es que hace a las personas más vulnerables ante el diablo, también como hemos aprendido. Con el tiempo esta conducta, podemos ver que todos podemos caer en pecados decepcionantes. Quizás el hombre que se autojustificaba por no tomar licor, termina borracho en una fiesta.
Entonces el diablo sembrará la semilla de la duda en su mente y en su corazón acerca de que si es lo suficientemente bueno para ser cristiano. Nuestra conciencia, aunque a veces sí puede acusarnos y detenernos en ciertas cosas, también puede fallar. Siempre será insuficiente, sean pecados leves, por decirlo de alguna manera, o graves. Si no ponemos nuestra fe en la justicia de Cristo, esta justicia ganada por nosotros, no sirve. No sirve no en el sentido de que Él no tenga el poder, ¿verdad? Si ponemos nuestra fe en la justicia de Cristo, entonces esa justicia ganada por nosotros nunca fallará. Tenemos la tentación de caer en pecado siempre. Y gracias a Dios, en ese momento que la conciencia nos falla, tenemos la justicia de Cristo todavía. Recordando otra vez que esto no se debe malinterpretar como un permiso para pecar o como pues ya estoy perdonado o si pido perdón entonces Cristo me perdonará, entonces puedo hacer cualquier cosa. Esta conducta, recordemos, puede llevarnos a perder la salvación. Otro punto que vemos aquí es que socava y diluye la autoridad de la palabra de Dios al mezclarla con los mandamientos humanos. Como vemos en Mateo 15:9, ¿verdad? En esta historia. Nuevamente tocando el punto de añadir reglas donde no las hay. Otro de los puntos que vemos para esta cuestión es que causa confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Hay gente que llega a preguntarse, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde se enseña la verdad? Un grupo enseña una cosa, un grupo enseña otra. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y eso también los desvía precisamente de la palabra de Dios, donde se encuentra la pura verdad. Otro punto que tenemos aquí, por el hecho de añadir reglas donde la palabra no lo hace, es que puede causar que personas sinceras duden de su salvación. El legalismo enfatiza lo que el hombre tiene que hacer por Dios en vez de lo que Dios a través de Cristo ha hecho por el hombre. Cuando este enfoque se pierde, pues siempre vendrá esta pregunta, ¿soy lo suficientemente bueno? ¿He hecho lo suficiente para ser salvo? Y finalmente vemos aquí en estos puntos que por muy buenas que sean las intenciones, cuando se agrega algo a la palabra de Dios, eso puede conducir a consecuencias malas. Recordando lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 y Apocalipsis 22:19. Ni una sola coma, ni una sola letra de la palabra debe ser cambiada o añadido. En Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice, no añadas a la palabra lo que yo les mando, ni disminuyas de ella para que guarde los mandamientos de Jehová tu Dios. Y en Apocalipsis 22:19 es donde nos habla de no quitar ni una sola coma, ni una sola jota, ni tampoco añadir. La cuestión número 3, entonces, si vamos bien hasta aquí. ¿Cómo tratar a las personas que exigen a los demás lo que no exige la Biblia?